rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Amén. Él nos rodeó de su amor, de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, Padre bueno, Señor, hemos venido, Señor, aquí delante de ti, Señor, y te presentamos estas ofrendas, Señor, que han sido traídas, Señor, con alegría, con gozo, Señor, porque tú bendices al dador alegre, Señor. Te pedimos que las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo que las ha traído, Señor, y que nada falta a aquellos, Padre Santo, que te aman, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Pueden tomar sus lugares en esa bendición. Bienvenidos a todos, bienvenidas a las visitas que están por primera vez aquí con nosotros. Estamos contentos, ¿verdad?, porque están aquí y porque Dios nos va a hablar también. Esperemos que se hayan gozado en la alabanza y la adoración, que hayan aprovechado el poco tiempo que le dedicamos a Dios en adoración, en alabanza. Y ahora hay que estar despiertos para la enseñanza. Amén. Que el Señor nos va a hablar en esta hora por medio de su palabra. Y aquí me presento delante de Dios, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti en esta hora, Señor, sabiendo que yo sin ti nada soy, Señor, y que tú, Señor, seas, Señor, el que hable en esta hora, Señor, por medio de mi persona. Me presento para que seas tú trayendo el mensaje y que tú nos hables a cada uno, Padre, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo, Padre Santo, a lo que nosotros necesitemos escuchar, que tú nos hables, para que así podamos, Señor, atesorar tu palabra en el mensaje en esta noche y podamos ponerla por práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Y la enseñanza de esta noche, yo le puse la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia es el título de la enseñanza de esta noche. Para los que vinieron el miércoles, el hermano Héctor trajo una enseñanza muy, muy edificante acerca de uno, ¿verdad? ¿Dónde está el uno? Ese fue el título. Y yo ya la escuché por segunda vez ayer también. Es muy importante la enseñanza porque ahí en la enseñanza se trataba de que cuando venimos al templo, cuando venimos a adorar a Dios, debemos de estar en un solo sentir, en todo lo que hagamos. En la adoración, en la alabanza y ahora en la enseñanza, estar atentos también porque Dios nos va a hablar. Y en todo tenemos que ser uno, ¿verdad? Uno en Cristo, uno, un cuerpo, ¿verdad? Pero somos muchos, pero en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ese fue el título. Uno, ¿dónde está el uno? Porque a veces hay iglesias donde se reúnen, pero en realidad no todos son uno en Cristo, no todos son uno, porque unos están pensando una cosa, otros están pensando otra cosa, otros están no poniendo atención a la enseñanza y otros distraídos, y de tal manera que no se hace uno, porque no todos están en unidad. Pero esta noche el Señor puso en mí traer también, para reforzar esa enseñanza que trajo el hermano Héctor, hablar también de la unidad. Para reforzar la enseñanza porque es muy importante la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Es muy importante la unidad. Porque todos tenemos un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, Dios Trino. Y cuando venimos a un culto, el culto que se le viene a ofrecer a Dios se le dedica a Dios. Este es un culto que le estamos dedicando a Dios. Desde la oración, desde los primeros cantos, las alabanzas y ahora la enseñanza que vamos a escuchar, todo esto es un culto a Dios. Todo esto es para Dios. Por eso las alabanzas que se cantan
los que traen las alabanzas, ellos tratan de que esta alabanza llegue hasta el trono de la gracia, para que cuando ellos cantan y nosotros nos unimos con ellos en alabanza y en adoración, todos unánimes le cantemos a Dios y que Dios reciba la alabanza y la adoración que se le está trayendo. Todos, que todos seamos uno para adorar a Dios, para alabar a Dios, para exaltar su nombre y también para escuchar su palabra. Entonces es muy importante los cultos que se le hacen a Dios, venir todos con un solo sentir, venir todos con una sola visión de adorar a Dios, de alabar a Dios y de escuchar su palabra. Ese es el objetivo de un servicio a Dios. Usted puede adorar a Dios en su casa, usted puede cantar unas alabanzas en su casa, pero eso es usted y Dios. Usted y Dios allá. Usted a lo mejor tiene unas alabanzas diferentes que a usted le gustan en su casa. Usted a lo mejor le gustan algunos cantos norteños y usted alaba a Dios en su casa con cantos norteños o cantos de adoración o cantos como a usted le gusten, pero eso es usted y Dios allá. O en el trabajo, algunos se van a trabajar y traen sus cantos ahí en el teléfono y están escuchando alabanzas o cantos los que a usted le gusten. Y esos son usted y Dios. Pero cuando venimos a la iglesia, aquí somos todos. Venimos a ser uno. De modo que las alabanzas que usted canta en su casa, que usted le dedica a Dios, no son las mismas que le cantamos aquí a veces. Puede ser que coincidan con los que usted le canta a Dios allá. Pero aquí es diferente, por aquí todos venimos en un solo sentir, a cantar las alabanzas que se le van a ofrecer por medio de los que están aquí en el altar. Entonces cuando uno viene, ya viene preparado de cantar las alabanzas que se van a cantar aquí. Y por eso se ponen ahí en las pantallas para que usted las lea, los que no se las saben, para que usted también se una a nosotros en esa alabanza, en esa adoración a Dios. Pero todo es un culto a Dios. Así es que esperemos que usted haya aprovechado el poco tiempo que le dedicamos en la alabanza, en la adoración, y que usted salga bien bendecido en esta noche para su casa. Bueno, vamos a la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 37, del versículo 15 al 22. Voy a traer un poco de historia y después seguimos con el desarrollo de la enseñanza. Pero aquí en Ezequiel capítulo 37, versículos del 15 al 22, vamos a leer lo que estaba pasando aquí. Y este es el profeta Ezequiel hablando al pueblo de Dios, en aquel tiempo Israel. Pero aquí también va a hablar de la unidad. Vamos a leer y después hablo de lo que quiere decir todos esos versículos, del 15 al 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. El 17. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. 18. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estas estarán en tu mano delante de sus ojos. El 21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Efraín, y un rey será a todos, y ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Vemos aquí
esta enseñanza que le está trayendo Ezequiel al pueblo. Algunos que no conocen la historia, pues no saben ni de qué se trata lo que acabamos de leer, pero les voy a decir lo que pasó anteriormente. Aquí está hablando del pueblo de Israel que estaba dividido en dos. Había 10 tribus que se fueron para un lado, para el norte, y había 2 tribus que se quedaron en el sur, que fue la tribu de Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus estuvieron todo el tiempo en el norte con un rey, y Judá estuvo con otro rey, y Benjamín. Se dividió el pueblo en tiempos de Salomón, de tal manera que entre ellos también había guerras. Hubo un tiempo que se pelearon entre ellos dos, siendo hermanos, acuérdense que eran 12 hijos de Jacob, y esos 12 hijos de Jacob son 12 tribus que crecieron y se hicieron un pueblo grande, y se dividieron en tiempos de Salomón. Ahorita vamos a ir a la historia. Entonces estaban siempre divididos y pecaban contra Dios, tanto los del norte como los del sur, pecaban contra Dios. Se volvieron idólatras, se volvieron tras dioses ajenos, y irritaron a Dios. Y Dios mandó al enemigo para que los viniera y los atacara, y se los llevó cautivos a los que quedaron vivos. Fue Nabucodonosor el que vino primeramente y se los llevó cautivos. Tanto se llevó cautivos a los de Israel como a los de Judá. O sea que todos pagaron las consecuencias por causa de que dejaron a Dios. Y aquí cuando Ezequiel está hablando, vinieron de la cautividad, estaban todavía esparcidos algunos de ellos, pero Dios prometía traerlos de nuevo. Por eso dice, los voy a traer donde quiera que han ido, han sido esparcidos, los voy a traer y los voy a juntar. Por eso le dice, agarra un palo y escribe en ese palo para Judá, y agarra otro palo y escribe en ese palo para Efraín, para José, para Efraín, y junta los dos porque yo los quiero unir. Era algo profético que él estaba haciendo. Cuando dice, cuando salgas al pueblo y el pueblo te diga, ¿qué nos estás queriendo decir con esos palos? Y eso, esas inscripciones que estás haciendo ahí en los palos, les dirás así. Y eso es lo que acabamos de leer. Porque Dios quería volver a unir a Israel. Y estaba profetizando por medio de Ezequiel, haciendo este acto profético de que así iba a ser. Los iba a juntar y los iba a unir de nuevo. Dice, y ya no van a ser 2 reinos. Ya no van a ser los reinos del norte y los reinos del sur, el rey del norte y el rey del sur. No, ahora va a ser solamente un solo reino. Y ese reino va a ser para siempre. Y ya estaba profetizando, con esa profecía estaba profetizando el reino de Jesús. Porque Jesús es el único rey. Después de que vino la división y se los volvió a unir como un solo pueblo. Cuando vino Jesús vino a reinar. Y no lo aceptaban. Los fariseos dijeron, ¿cómo tú dices que eres hijo de Dios si eres hijo de José el carpintero? Pero sabían todos, él venía a reinar. Venía a reinar. Y se burlaban de él. Le pusieron una corona de espinas. Dicen, bueno, si eres rey, pues esta es tu corona de espinas. Y se burlaron de él cuando lo crucificaron. Pero él vino a reinar, porque ya estaba profetizado aquí. Y iba a haber solamente un rey. Y él es el único rey que va a reinar por la eternidad. Por eso nosotros le adoramos, por eso le exaltamos. Cuando le cantamos a él. Porque él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. Y aquí ya se estaba profetizando ese reino. El único que iba a permanecer para siempre. Con ese acto profético que estaba haciendo Ezequiel. Pero vamos a la historia más atrás para que usted vea cómo se dividió el pueblo. Vamos ahora a Primera de Reyes capítulo 11 versículos 29 al 33 para que usted vea cómo se dividió el pueblo y por qué se dividió. Porque en realidad Dios hizo que se dividiera el pueblo. Y vamos a ver por qué Dios dividió al pueblo. Vamos allá. Primera de Reyes capítulo 11 versículos 29 al 33. Ahí lo pones en la pantalla. Y los que tienen Biblia, en su Biblia. Versículo 29 dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam era un hombre que era hijo de un siervo de rey Salomón, pero era un hombre valiente, que ya Dios lo estaba
escogiendo para que reinara. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Vemos estos dos hombres que salen en el campo y se encuentran, uno era profeta, el otro era Jeroboam, el que ya Dios había escogido para rey, que iba a reinar. Y este profeta le agarra su capa y se la corta en pedazos. Y dice, y tomando, dice, Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, 12 pedazos. Cada pedazo tipificaba una tribu. Y le sigue diciendo, versículo 30. Y dijo a Jeroboam, dijo el profeta Jeroboam, toma para ti, dice, los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. A él iba a dar 10 tribus, y solamente iba a quedar una tribu, pero en realidad era la tribu de Judá y Benjamín, que no la menciona, pero siempre estaban, Judá y Benjamín siempre estaban juntos. Eran se hicieron 2 tribus, se hicieron un reino. Sigue diciendo el 32, el 33, el 32, ¿verdad? Dice, y él tendrá, o sea, Salomón dice, él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. El 33. Por cuanto me han dejado, ese era el problema, dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Quemos, Dios de Moab, y a Moloc, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. En otras palabras, porque Salomón, el rey Salomón, dejó a Dios y se fue a adorar dioses ajenos, porque se unió a mujeres paganas, las hizo sus esposas, y ellas lo inclinaron a adorar otros dioses, esos dioses que está mencionando ahí. Entonces se enojó Dios. Dice, me han dejado y se han ido a adorar ídolos y no han hecho como mi siervo David, porque David nunca fue idólatra. Él hizo otras cosas, él a lo mejor cayó en adulterio, sabemos que cayó en adulterio, pero él nunca se fue tras dioses ajenos. Y lo que más abomina a Dios es la idolatría, que se vaya uno tras otros dioses y los adore, porque solamente a él adoraremos. Eso no, es el primer mandamiento. Y dice allí que por esa razón fue que Dios dividió al pueblo de Israel, porque lo irritaron adorando a otros dioses. Sigue diciendo el versículo, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Bueno, por ese versículo 33, por eso es que Dios le estaba profetizando por medio de este profeta a Jeroboam, que él se iba a quedar con 10 tribus, y las otras 2, solamente por amor a David, se iban a quedar en Jerusalén, y se iban a quedar esas tribus en manos del hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Y vemos allí el porqué de que se dividió el pueblo. Dios mismo hizo la división, porque Dios quería darle un escarmiento al pueblo por causa de la idolatría, por causa de la apostasía en la cual cayó el rey Salomón. Así es que ese era el porqué de la división. Pero Dios, cuando ya pasó mucho tiempo, pasaron muchos años y hubo muchos reinos, pasaron siglos. Y aquí a Ezequiel le dice, los voy a volver a unir. Y le dijo lo que hiciera, le dijo todo lo que leímos, los versículos que leímos, era porque iba a ser algo profético para Dios volver a unir a ese pueblo, porque a Dios no le gustan las divisiones. Pero Dios hizo esto por causa del pecado. Y Dios, en realidad, lo que hace división entre Dios y nosotros es el pecado. Dios le dice a su pueblo, ustedes han hecho división entre mí y ustedes, porque ustedes se han ido a pecar, y yo no me llevo con el pecado. Entonces lo que hace división de la iglesia o de nosotros individualmente como miembros es el pecado. Si queremos estar bien delante de Dios, si queremos que Dios se agrade de nosotros, de todo lo que hagamos, y todo lo que cuando nosotros cantemos a Dios, que cuando nosotros vengamos a la iglesia y que adoremos a Dios, hay que estar libres de pecado.
Hay que dejar el pecado, hay que dejar la maldad, hay que dejar todo lo que a Dios no le agrada. Y así nosotros venimos a ser uno con Dios. Venimos a ser, como dice el mensaje de Héctor, a venir a ser uno con el Señor. Porque venimos libres de pecado, libres de manchas, libres de impurezas, y podemos con libertad levantar nuestras manos. Por eso muchas de las veces no adoramos a Dios con libertad, porque en realidad tenemos problemas y creemos que Dios no va a recibir esa alabanza, esa adoración que le ofrecemos, porque decimos, yo pequé, yo hice esto, yo hablé mal, yo hice aquello. Pero cuando venimos aquí al culto, por eso venimos al culto a humillarnos delante de Dios. Si tú estuviste por allá haciendo cosas malas en el día y el diablo te tendió trampas y qué sé yo, es tiempo de arrepentirse. El arrepentimiento, Dios todo el tiempo está dispuesto a perdonar, para que cuando nosotros levantemos nuestras manos y adoremos a Dios, la alabanza y la adoración vaya directamente a Dios y Dios la pueda recibir. Porque Dios siempre está para perdonar. Estamos en la gracia y Dios siempre está dispuesto a perdonar cualquier pecado que cometamos. Pero hay que estar siempre, evitar caer en pecados, evitar caer en impurezas, en pasiones desordenadas, en malos deseos, como dice la Biblia, para que cuando vengamos a la iglesia, vengamos libremente a adorar a Dios como Él se lo merece. Y esto es un procedimiento de que uno poco a poco se va limpiando, poco a poco va uno quitando esas malas impurezas. Por ejemplo, cuando yo me convertí a Cristo, hace ya, como dice mi esposa, 24 años, ya en este octubre cumplimos 24 años de conocer al Señor, de entregarnos a Cristo. Pues yo tenía malos pensamientos, por mucho tiempo yo tenía malos pensamientos, tenía malos deseos, pasaban tiempos, pasaban meses, pasaron años, y yo tenía todavía malos pensamientos y malos deseos porque era toda una vida de pecado que uno vive. No fue de la noche a la mañana que cambié, no fue que de la noche a la mañana ya vine a ser santo, no. Poco a poquito Dios me estuvo diciendo, esto no me agrada, esto no me agrada y esto no me agrada. Cuando yo leía la Biblia, es como que Dios me estaba diciendo, esto no me agrada, esto que haces no me agrada. Y así fue como el Señor me fue libertando de cosas que tenía yo. Y poco a poco mi corazón se fue limpiando, mi mente se fue limpiando por medio de su palabra, por medio de los mensajes que escuchaba en la iglesia. Y con el tiempo me di cuenta que ya no me llamaba la atención volver a pecar. Ya no me llamaba la atención hacer las cosas que antes hacía, porque ya Dios me estuvo limpiando poco a poco. La palabra de Dios es como agua que nos limpia. Por eso cuando tú escuchas la palabra te va limpiando, te va quitando esas manchas, esas impurezas, y después ya no tiene una tentación de ir a pecar, porque ya uno lo que quiere es agradar a Dios, adorar a Dios, porque Él es santo, Él es puro, y Él merece que todo lo que nosotros le ofrezcamos sea puro y santo. Dice que nuestras manos tienen que levantemos al Señor manos santas, manos limpias, y el Señor recibe la alabanza y recibe la adoración. Bueno, pues ese es el problema que como cayó en apostasía Salomón, su descendencia, Dios solamente iba a dejar una tribu, que era la tribu de Judá, pero también la tribu de Benjamín se unió a él, y era por eso, por amor a David, porque David sí anduvo en rectitud ante Dios, y ese fue el problema de la división. Veamos pues que la división fue a causa de la apostasía del rey Salomón. Pero la voluntad de Dios siempre ha sido la unidad, tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia hoy en día. Dios quiere unidad en su pueblo. Dios quiere unidad en la iglesia. Porque cuando hay unidad, hay fuerza. Cuando hay unidad, hay estabilidad. Cuando en una iglesia hay unidad, uno se siente fuerte, uno se siente estable, porque hay fuerza, hay fortaleza. Porque estamos unidos. Yo como pastor, yo siento, ¿verdad? Cuando nosotros aquí somos pocos, pero aunque seamos pocos, estamos bien unidos, como líderes y como miembros. Entonces eso me hace a mí sentir más seguridad, porque digo, Dios nos está hablando, Dios nos está formando, y no somos una iglesia grande, pero los pocos que somos, estamos sólidos. Estamos sólidos por las enseñanzas, porque Dios nos está moldeando día con día. Y eso me hace a mí sentir seguridad.
porque estamos adorando a Dios, sirviendo a Dios como el Señor merece ser servido. Y así, y más el Señor nos sigue y nos sigue uniendo. Por eso yo le puse por título la unidad en la iglesia, a esta enseñanza, para reforzar la enseñanza que trajo el hermano Héctor el miércoles. Vayamos ahora al Nuevo Testamento para seguir con el desarrollo de la enseñanza. Ya vamos a dejar lo que es el Antiguo Testamento, de la historia de la división que había y cómo Dios los quería unir. Vamos ahora a la unidad en la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Vamos a leer ahí, en Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Aquí ya es cuando los discípulos, los primeros discípulos que andaban con Jesús, antes de ascender al cielo, cuando ya, acuérdense que Jesucristo murió y resucitó, y estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles y diciéndoles y dándoles instrucciones, después de que resucitó entre los muertos. Y cuando se les presentó a ellos, en algunas ocasiones no sabían que Él era Jesús, porque creían pues que Jesús estaba muerto. Y cuando Él se presentó, incluso a Tomás, le dijeron, mira, el Señor resucitó. Y dice, si yo no metiera el dedo en su costado, dice, mi mano en su costado, dice, y mi dedo en sus hoyos donde le clavaron los clavos, si yo no hiciera eso, yo no lo creeré, porque Tomás era bien incrédulo, era uno de los 12 apóstoles. Y ya cuando se le presentó Jesucristo, le dijo, bueno, pues hazlo, mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en los hoyos, en los agujeros de mis manos, para que veas que sí soy yo. Y sí lo hizo, hermano, para poder, dice porque lo hiciste, porque metiste tu mano, por eso creíste, dice. Bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Por eso nosotros somos bienaventurados, porque nosotros solamente creemos lo que está escrito y somos bienaventurados, porque no anduvimos con Jesús, no anduvimos con Él cuando Él hacía milagros y todo lo que Él hacía, pero Él nos dice en las Escrituras cómo Él anduvo. Y esta palabra que está escrita aquí son hechos que sucedieron y nosotros lo creemos. Entonces somos bienaventurados porque no lo vimos, pero lo creemos por lo que está escrito. Y somos más bienaventurados que los que anduvieron con Él y vieron todo las señales que hizo. Por eso somos más bienaventurados nosotros. Y aquí vemos en el libro de los Hechos, aquí ya cuando Jesucristo les dio instrucciones. Les dijo, vayan al aposento alto, era un lugar como de 2 pisos. Y ahí reúnanse, donde ellos se reunían, era un lugar amplio donde se reunían cuando Jesucristo andaba con ellos y ahí hacían actividades. Y dice, vayan allí y allí esperen la promesa del Espíritu Santo, porque va a venir el Espíritu Santo y los va a bautizar. Y vamos a leer ahí, del 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, después de que ya Jesucristo ascendió al cielo y Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y vayan al aposento alto. Dice, entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El 13. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estos eran los 11 que andaban con Jesús. Faltó Judas, porque Judas lo había traicionado y ya había muerto. Ya se había quitado la vida. Entonces estos fueron los que quedaron, 11 de los 12 que Jesús escogió. Y estos estaban allí, fueron todos a reunirse en ese aposento alto, dice el versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice que todos estos perseveraban unánimes, unidos en oración y ruego. En otras palabras, eran un solo sentir en oración, en ruegos, todos juntos, unánimes. En oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya para entonces los hermanos de Jesús, que antes eran incrédulos, ya habían creído. Y ahí estaban con su mamá, la madre de Jesús, estaban ahí todos unidos con los apóstoles y con muchos que se habían reunido para esperar la promesa del Espíritu Santo. Y vemos ahí la unidad, estaban unánimes en oración y en ruegos.
Por eso cuando uno hace reuniones hay que estar unánimes, ya sea para alabar a Dios, ya sea para adorar a Dios, o si es para orar, también debe de ser unánime la oración. Porque hay oraciones que se hacen como iglesia, como en congregacionales, y hay oraciones que se hacen individuales, uno con Dios, allá en tu intimidad con Dios, en tu casa, donde sea, tú y Dios. Pero hay veces que se hacen oraciones, como en este caso, unánimes, juntos. Todos oraban juntos, unánimes, orando y rogando al Señor. Y el Señor descendió, el Espíritu Santo descendió después de eso. Vamos allá en el capítulo 2, versículo 1. Dice que estaban unánimes juntos. En el capítulo 2 y versículo 1, ahí es donde se derramó el Espíritu Santo, porque ellos estaban unánimes juntos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice que de repente llegó un viento recio que sopló y llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los demás versículos que le siguen, pero no los vamos a leer. Solamente quiero que vean la unidad, lo que hace la unidad, lo que hace cuando estamos unidos. Dios desciende, Dios se manifiesta en la unidad. Por eso es muy importante estar unidos en todo lo que hagamos. En la alabanza y la adoración, todos unidos, todos unánimes. Aquí como la alabanza estuvo bien preciosa hoy, cuando todos cantábamos, todos unánimes, todos juntos, se oye bien preciosa el coro de la iglesia. Cuando todos unánimes cantamos. Y es porque como ya somos más, a veces estoy yo y otros cuantos y yo pues me desgalillo tratando de que se oiga mi voz. Digo, ya que somos pocos voy a darle a todo lo que da. Pero cuando hay más, ya hay un refuerzo, ya el hermano está atrás de mí, digo, ya somos dos. Aquí ya con él y yo ya somos, y otros por allá desbalagados. Pero cuando somos muchos, imagínense que cuando la iglesia está llena y todos cantamos la alabanza que se está cantando, hermanos, esto es como un coro de ángeles. Y aunque usted esté medio desafinado, pero entre todos pues se pierde la desafinación, ¿verdad? Y si está medio desafinado, pues trate de no cantar tan fuerte para que, ¿verdad?, se tape un poco, digo como yo. Pero cuando cantamos todos aquí, todos estamos unánimes en un solo sentir, adorando a Dios, alabando a Dios. Y Dios viene y desciende y Dios a veces nos hace sentir su presencia y sentimos que la alabanza es bien recibida por Dios cuando todos estamos en ese mismo sentir. Eso es un culto a Dios. Pero en su casa usted también puede hacer lo mismo. No espera llegar a un culto a la iglesia para adorar a Dios, para alabar a Dios. No, usted en su casa también. O donde quiera que esté, acuérdese que somos templo de Dios. Y donde quiera que vamos, nosotros podemos darle adoración a Dios. Porque la adoración a Dios no es solamente aquí. La adoración a Dios es todo el día. Es nuestra vida entregada a Dios. En realidad esa es la mejor adoración a Dios. Una vida entregada a Dios, entregada en santidad, en sometimiento a Dios, y que todo el día estés tú en comunión con Dios y dándole tu vida a Dios, dándole tus mejores momentos a Dios. Eso es lo mejor, esa es la mejor adoración. Cuando venimos aquí es todos juntos. Pero en tu casa y en el trabajo, donde quiera que andes, la adoración es individual, tú y Dios. Y tú sientes la presencia de Dios. Y tú sientes que Dios está contigo. Y tú sientes que todo te va bien. ¿Por qué? Porque Dios está de tu lado. Porque Dios está a tu lado y Dios te protege, Dios te prospera, Dios te bendice, Dios te multiplica. Está toda la bendición contigo cuando tú estás en comunión con Dios día con día, en adoración. En la casa, en el trabajo, donde quiera que sea, se siente uno la bendición de Dios porque uno está conectado con Dios. Es algo precioso. Bueno, sigamos. En el capítulo 2 de ese mismo libro de los Hechos y versículos 44 al 47, aquí vemos cuando ya la iglesia ya estaba formándose. Ya vemos los primeros discípulos. Aquí los versículos que leímos ahora, eso fue el derramamiento del Espíritu Santo después de ahí, porque estaban unánimes y descendió el Espíritu Santo y los bautizó y Dios los transformó a todos ellos. Y en el capítulo 2 y versículos 44 al 47 vamos a leer cómo estaba la iglesia, los primeros discípulos, los primeros que se empezaron a reunir en las casas. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos allí la unidad, vemos allí que la gente se despojaba de sus cosas y decían, yo lo llevo a la iglesia y para cualquier necesidad, ahí está lo que se necesite. Y dice que rápidamente creció la iglesia, rápidamente se multiplicó, porque la gente no era egoísta. La gente miraba la necesidad en la iglesia y decía, yo quiero ayudar, hay gente pobre, yo lo que tengo yo lo quiero dar. Y la gente se volvió bien dadivosa. Y el pueblo, la gente que los miraba, que eran gente, el pueblo, ¿verdad?, que los conocía y miraba todo lo que hacían y miraban la unidad de la iglesia, miraban cómo unidos ellos se reunían y alababan a Dios y adoraban a Dios y compartían lo que tenían, comían juntos. Era algo bien bonito que el mismo pueblo los alababa. Decían, estos verdaderamente algo les pasó y ya no son los mismos. Con eso que pasó en el aposento alto, decían, algo les pasó y es Dios que está con ellos. Y dice que cada día se añadían más almas. Cada día muchos querían estar con ellos. Y dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, dice ese versículo. Porque a la gente le gusta estar donde está la bendición. La gente quiere ver por qué el pueblo de Dios está bendecido y cómo le hacen. Y quieren llegar y saber por qué. ¿Por qué? Porque Dios está en el pueblo, bendiciendo, trayendo bendiciones, trayendo paz, trayendo gozo. ¿Qué pasa en estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia? Pues nosotros confiamos en Dios. Confiamos que Dios está entre nosotros y Dios nos bendice, Dios nos protege, Dios nos prospera y Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros le damos confianza al pueblo. Nosotros le damos confianza a la gente porque hay mucho temor, hay gente que tiene mucho temor. Pero cuando nosotros hablamos de Dios y Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios estará con nosotros en las pruebas. Aún en las pruebas Él está ahí con nosotros, confortándonos, dándonos ánimo. Entonces nosotros podemos dar buen testimonio de Dios. Que cuando Dios está entre nosotros, las cosas son diferentes. Aunque pase lo que pase, aunque podemos pasar cosas que pasa el mundo allá afuera, pero Dios está entre nosotros y Dios nos da paz. Dios nos trae paz, Dios nos trae regocijo, Dios nos trae la alegría que necesitamos. Todo lo que necesitemos, Dios lo tiene para nosotros. Pero en todo está la unidad. En todo está la unidad. Y por eso cuando alguien se duele, todos nos dolemos. Al final vamos a terminar ahí un versículo que dice en Romanos, que somos el cuerpo de Cristo y somos miembros unos con otros, somos miembros del cuerpo de Cristo y todos nos dolemos cuando algo pasa, pero todos nos alegramos cuando hay bendición, porque somos el cuerpo de Cristo. Vayamos ahora a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Estamos hablando de la unidad en la iglesia. Dios quiere la unidad en la iglesia siempre, en su pueblo. Aquí les dice el apóstol Pablo, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo les manda en la carta que él espera, ¿verdad?, que se comporten como es digno del evangelio, que se comporten como hijos de Dios. Dice, aunque yo no esté con ustedes, aunque yo esté ausente, dice, pero yo quiero saber que ustedes andan bien. Dice, y que confortéis, afirmes, dice, y que vosotros, dice, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Porque la fe, hermanos, es algo que se tiene que pelear. Dice que hay que combatir firmes en el evangelio. ¿Qué es combatir firmes en el evangelio por la fe? Es que nosotros, amén, estamos en contra de las influencias mundanas, en contra de las leyes que van en contra de la palabra de Dios.
en contra del pecado, en contra de lo que todo tiene que ver con la Biblia, todo lo que se oponga a la Biblia, tenemos nosotros que estar en contra porque a Dios no le agrada el pecado, a Dios no le agradan las injusticias y nosotros tenemos que combatir contra todo eso, contra las leyes terrenales que a veces violan la palabra de Dios y no podemos nosotros seguir la corriente de las leyes que a veces se traen en cada nación, en cada país. Entonces nosotros tenemos que combatir contra eso. Eso es combatir por la fe del Evangelio. Que nosotros no podemos hacer cosas que se nos piden que se hagan. Por ejemplo, el aborto, no podemos nosotros estar a favor del aborto. Los evangélicos, no hay ningún evangélico que esté a favor del aborto, porque Dios está en contra del homicidio. Y el aborto es un homicidio, porque están matando a un bebé dentro del vientre de una madre. Y cosas así, las leyes que las naciones, los gobiernos aprueban, que está en contra de la palabra de Dios, no podemos nosotros apoyar, porque entonces nos volvemos en contra de Dios y nosotros no queremos estar en contra de Dios, estamos a favor de Dios. Y eso es combatir firmes en el Evangelio, unánimes, queriendo decir que todos juntos tenemos el mismo sentir. No creo que alguien aquí acepte el aborto. Nadie puede aceptar el aborto siendo hijo de Dios. Ese es un ejemplo. Pero hay muchas cosas que los gobiernos aprueban que están en contra de la palabra de Dios y no podemos nosotros estar a favor, sino tenemos que estar en contra. Y eso es combatir firmes en la fe, unánimes, creyendo en la palabra de Dios y solamente obedeciendo a Dios. Y también dice la Biblia que podemos obedecer las leyes terrenales. Dice la Biblia en Romanos capítulo 13 que hay que obedecer las leyes terrenales. Pero mientras no violen la palabra de Dios, hay que obedecerlas. Por ejemplo, ahora en la pandemia, pues hay que usar máscara. Tú vas a la tienda y tienes que usar máscara para entrar a la tienda. Y aquí les damos la opción a que los que quieran ponerse también mascarilla, todos los que quieran ponerse mascarilla, muchos no quieren y otros sí. Es opcional, pero sí se requiere que se ponga mascarilla. Y en eso si nos sometemos a las tiendas, cuando uno va a la tienda uno tiene que usar mascarilla para entrar a la tienda. Y aquí si usted llega con mascarilla o no llega, pero si usted llega con mascarilla está bien, porque en realidad sí se requiere. Y a algunos no nos gusta, en realidad deberíamos de hacerlo, pero sí podemos someternos a esas reglas, porque no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene que ver con la palabra de Dios. Al mediodía yo fui a un lonche y tuve que regresarme por la mascarilla, porque no puedes entrar a un lugar de comprar comida sin mascarilla. Y llegaron otros también, tráete la mascarilla, dice, porque no podemos entrar sin mascarilla. Uno ya sabe, pero a veces se nos olvida porque no estamos acostumbrados. Pero son reglas que sí podemos nosotros hacer siendo cristianos, siendo evangélicos. No pecamos porque en realidad no estamos violando la palabra de Dios. Y hay muchas reglas que podemos hacer nosotros que el gobierno pone de otro tipo de reglas que podemos nosotros obedecer, porque no tiene nada que ver con nuestra fe, no tiene nada que ver con el evangelio. Son reglas terrenales que es un beneficio para toda la sociedad y ahí podemos someternos. Porque con esto de la pandemia hubo iglesias evangélicas al principio que no querían someterse y en realidad pues avergüenzan el evangelio, porque se ponen hasta rebeldes y hasta mandan en las redes sociales esos videos que en realidad dan vergüenza, porque se ponen rebeldes contra las autoridades y dice uno, nos están poniendo en vergüenza todo el evangelio, porque no todos somos así, pero hay quienes sí se ponen rebeldes y en contra y de eso pues sí da vergüenza. Pero hay que combatir en el evangelio por la fe, es muy necesario, porque mientras no violen lo que es la Biblia, hay que hacerlo, hay que someternos a las autoridades gubernamentales. Pero ya cuando se meten con la palabra de Dios, con la fe, cuando violan los mandamientos de Dios, entonces ya no podemos. Vayamos ahora a capítulo
2 y versículo 1 y 2 de Filipenses, de ahí mismo de Filipenses. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Ya me quedan como 15 minutos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, el 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice ahí que el apóstol Pablo a los filipenses ahí diciéndole, dice que completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo quería que los filipenses y todas las iglesias sintieran lo mismo entre ellos, el mismo amor, el mismo afecto, todos unánimes, adorando a Dios, buscando de Dios, fervientes en el Señor, con ánimo voluntario. Así quería el apóstol Pablo y así quiere Dios que seamos unánimes en todo, unánimes en todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Eso es lo que a Dios le da regocijo, y aquí el apóstol Pablo diciéndolo, porque esta palabra de Dios la trajo Pablo y se escribió, pero es Dios mismo. Cuando dice el apóstol Pablo, siento gozo, me da regocijo verlos así, verlos unánimes, verlos juntos, verlos sirviendo a Dios, me da gozo y me da mucho regocijo. Es Dios mismo diciéndonos a nosotros, me da gozo y me da regocijo. Aquí aparentemente es el apóstol Pablo el que escribió, pero es Dios mismo, porque acuérdense que esto es palabra de Dios. Cuando tú ves que un apóstol o alguien que escribió algo dice, yo tengo este sentir y ustedes me hacen sentir mucho gozo, ustedes me hacen sentir, es Dios mismo. ¿Quieres tú que Dios tenga gozo, que Dios tenga paz, que Dios tenga gozo? Dios es paz, pero que Dios tenga gozo, que Dios se regocije, pues estemos unánimes sirviendo a Dios, siempre con ánimo voluntario. Cuando vinimos a la iglesia, que vengamos con ese ánimo, con ese gozo de llegar pronto, de llegar y adorar a Dios, de alabar a Dios. Que vengamos desesperados por llegar pronto para adorar a Dios en el poco tiempo que le estamos ofreciendo aquí. Y eso le da a Dios, porque Dios nos conoce desde que salimos de casa. Ya Dios sabe cómo venimos. Ya Dios sabe cómo venimos, y con ánimo, desanimados, y si venimos desanimados como quiera hay que venir, porque aquí Dios nos puede dar ánimo. No se regrese del camino, no diga, no, ya mejor me voy para atrás. Ahora a algunos les ha pasado. ¿A quién se ha regresado? No levante la mano. Sí, porque a veces vienen al culto y se vienen peleando, la esposa y el esposo. ¿Que para qué vamos? Si vamos peleando, vámonos para atrás. ¿Para qué vamos a estar ahí amargados ahí discutiendo? Y yo pienso que sí se regresan algunos, hermano. Hasta ahorita me vino que a lo mejor sí se han regresado algunos. Yo creo por eso lo dije. Pero no se regrese. Llegue. Aunque uno se siente allá y otro acá, pero a lo mejor después Dios los une en el mensaje. No se regresen para su casa, porque entonces pierden la bendición completa. A lo mejor Dios quería aquí unirlos y darles una palabra de que estén unánimes juntos, como en esta enseñanza de estar unánimes juntos, y se hubieran perdido la bendición. Dios quiere, a Dios le regocija que nosotros vivamos unánimes juntos, sirviendo a Dios, tanto en la casa como en la iglesia, donde quiera que vayamos, nosotros estamos en ese sentir, unánimes, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Ese era el regocijo de Pablo y ese es el regocijo de Dios. Vamos ahora a ese mismo libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y después vamos a Corintios y terminamos en Romanos. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Aquí está hablando también de la unidad. Dije Efesios, parece que me equivoqué. Es Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice, yo pues, hablando el apóstol Pablo, es el mismo que escribió esta carta también. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, solícitos en guardar, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad. Recuerden que estamos hablando de la unidad en la iglesia.
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que nosotros estemos unidos en amor, porque cuando estamos unidos va a haber paz. Solícitos en guardar la unidad. En otras palabras, solícitos quiere decir que estemos siempre prestos para estar unidos. Que seamos de los que queremos siempre estar unidos, no de los que queremos estar divididos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque se siente paz cuando estamos unánimes. Se siente paz cuando todos tenemos el mismo sentir. Se siente paz cuando toda la iglesia siente el mismo sentir, tiene el mismo amor unos para con otros. Se siente paz. Es la paz que da Dios. Porque para un pastor que tiene una iglesia muy problemática no es saludable. Usted sabe que hay pastores que hasta les da un paro cardíaco porque tienen muchos problemas en la iglesia. Aquí, gracias a Dios, yo no me preocupo mucho por ustedes, porque cada quien le va a dar cuentas a Dios. Yo aquí solamente les predico y les dirijo a la voluntad de Dios. Pero dicen que hay pastores que sí, las iglesias son muy problemáticas, los miembros y los pobres pastores no aguantan, hermano. Su corazón no aguanta. Yo digo, Señor, yo aquí les doy alimento y el que lo reciba no, bueno, y el que no, pues ni modo, pero yo no me preocupo tanto por sus problemas, hermano. Ustedes allá con Dios. El mismo Dios que ustedes les sirven es el mismo Dios que yo les sirvo. Entonces ustedes pídanle a Dios que les ayude a resolver sus problemas. Y si podemos darles un consejo, se los vamos a dar. Pero no cree usted que yo voy a estar allí muy preocupado por la situación. Si usted no quiere cambiar, pues yo solamente le doy el consejo. La bendición es para usted. Si no quiere agarrar el consejo, pues va a pagar las consecuencias. Pero si hay pastores, hermano, que sí, yo he conocido pastores que les da un paro cardíaco y dicen pues que es porque es mucha la presión de la congregación. Pero yo, gracias a Dios, tengo paz, porque Dios me da paz. Dios quiere que tengamos paz, todos, unos y otros. ¿Y quién es el que da la paz? Dios. Si tú no tienes paz, ve delante de Dios en oración, dile, Señor, yo necesito tu paz. Acuérdense que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero hace falta que nosotros vayamos y busquemos esa paz, que solamente Él tiene y solamente Él da. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios 1, 10. Aquí también está hablando de la unidad. Dios quiere, aquí el apóstol Pablo quiere que los corintios estén unánimes también. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque ya el apóstol Pablo sabía que tenían problemas los corintios. Los siguientes versículos dice, porque ya me di cuenta, dice que andan por ahí ustedes divididos. Dice, pero no, dice, os ruego, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. En otras palabras, que todos tengan el mismo sentir y que haya entre vosotros, no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Dice ahí, en una misma mente y en un mismo parecer. Que todos tengan el mismo sentir de estar unánimes, juntos, adorando a Dios, sirviendo a Dios, haciendo todo para Dios. Ese es el consejo que les da a los corintios y a nosotros también. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos del 1 y 2. Colosenses 2, versículo 1 y 2. Y al final vamos a Romanos y vamos a terminar. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Esta es otra carta del apóstol Pablo. Usted sabe, el apóstol Pablo escribió como 12 o 13 cartas. Y todas las que hemos leído son escritas por el apóstol Pablo. Aquí les escribe a los colosenses, el apóstol Pablo también dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo.
Dice que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Porque Dios tiene misterios y Dios quiere que nosotros estemos unidos en amor para que alcancemos las riquezas de la unidad de la voluntad de Dios en medio de nosotros. Entonces Dios quiere que estemos unidos en todo, en amor, en servir a Dios, en todo lo que tenga que ver con el culto a Dios y con el servicio a Dios. Dios quiere la unidad de su pueblo, de su iglesia, de los líderes, de los pastores y de todos los miembros. Romanos capítulo 12, versículo 5, y ahí terminamos. Romanos 12, capítulo 12, versículo 5. Dice, así nosotros, hablando del apóstol Pablo también, que escribió Romanos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este es el cierre de toda la enseñanza. Dice que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aquí somos muchos. Y el cuerpo de Cristo lo componen muchas iglesias y muchos miembros, no solamente nosotros. Porque hay iglesias que dicen que piensan que solamente ellos van a ser salvos. No. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo está alrededor del mundo. Nosotros tenemos hermanos en China, tenemos hermanos en África, tenemos hermanos allá en Sudamérica, tenemos hermanos allá en Europa, tenemos hermanos que usted no los conoce, pero son nuestros hermanos, porque todos son hijos de Dios, todos los que le sirven a Dios como nosotros le estamos sirviendo aquí. Todos ellos son hijos de Dios y no nos conocen ni los conocemos nosotros a ellos, pero son nuestros hermanos y todos somos un solo cuerpo. Por eso cuando nos damos cuenta que hay persecuciones allá en China, en esos lugares donde hay dictadores, en Corea del Norte y en esos lugares donde hay persecución, nos duele que nuestros hermanos sean perseguidos, aunque no los conocemos, pero nos duele que los martiricen, que dejan a los niños huérfanos, que maten a los padres y a los pastores que también los matan, los secuestran por mucho tiempo y los torturan. A nosotros nos duele porque son nuestros hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Nos debe de doler y por eso oramos por ellos. Por eso oramos cuando nos damos cuenta que están sufriendo. Oramos por misioneros que están por allá también llevando el evangelio. Son nuestros hermanos. Oramos por ellos. Son del cuerpo de Cristo. Son nuestros hermanos. Ellos son los pies del cuerpo de Cristo, los misioneros, los que van a llevar la palabra a esos lugares que nosotros no podemos llegar. Son parte del cuerpo de Cristo, son parte de nosotros y nos debe de doler sus sufrimientos. Y tenemos que orar de que Dios supla todas sus necesidades de aquellos que llevan el evangelio a esos lugares. Porque somos el cuerpo de Cristo. Dice que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Muchos son ojos, muchos son pies, muchos otros son manos, otros son dedos, pero somos un cuerpo. Todos componemos el cuerpo de Cristo. Todos los miembros componemos el cuerpo de Cristo. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso del evangelio. Que uno puede ver a un cristiano que tú no conoces, que de repente te lo encuentras y dice yo soy cristiano y tú puedes hablar con él. Y tú te sientes libre de hablar con esa persona porque es tu hermano, como si ya lo conocieras. Yo me he encontrado hermanos que yo no conozco. Hace como a principios del año, antes de la pandemia, fui a llevar a un muchacho a Miami y había un hondureño ahí porque este muchacho era amigo de ese hondureño y era un miembro de una iglesia. Y sin conocernos, porque como yo estaba esperando al muchacho que había ido a una cita con inmigración, y él me dejó con este amigo de él, pues que era cristiano, estaba yendo a una iglesia. Y nos pusimos a platicar como 2 horas, hermano, porque esas citas son ahí casi todo el día. Y a platicar, y solamente del evangelio. Así nos la pasamos platicando. Y él hondureño y yo mexicano, y era como que nos conocíamos de tiempo. Porque cuando tú platicas con ellos, coincidimos en lo mismo.
Y ya lo último fue, dice, vamos a comer, dice, allí venden lonche, dice, vamos a comer. Ya me pagó mi lonche. Y pues dije, bueno, gracias, como si ya me conociera. Y tanto fue así que cuando ya nos despedimos, porque ya casi pasó mediodía, y ya cuando salió el muchacho, ¿verdad?, que estamos esperando, dice, véngase para acá, dice. Y me mete un billete de 100 en la bolsa. Dije, va, pues si ni me conoce, dice yo, si apenas lo conocí. Tenga, dice. No, pero no, pues me paga el lunch y el otro me da dinero. No, yo siento, dale, tenga, recíbalo. Y pues ya no me hice del rogar. Pero así es, hermanos, en el Evangelio, en el Señor. Tú puedes encontrarte con un morenito que viene del África y dice, yo soy cristiano, yo soy evangélico, tengo mi familia, y tú lo puedes abrazar. Dice, este es mi hermano. Una vez me equivoqué y el hermano Marvin tuvo la culpa. Marvin, el que está aquí. Me dijeron en la iglesia, dice, bueno, ahí recibe al predicador, dice, ahí va a llegar y le da la parte. Y yo no conocía al predicador. Entonces dice Marvin, dice, ya llegó el predicador. Y dice, ¿dónde está? Le dije, pues yo no sé quién es. Dice, es un güero. Y yo estaba esperando un americano, ¿verdad? Era broma, hermanos, era un negrito. Y yo bien creído buscando al güero, ¿y dónde estará ese güero que no lo veo? Y por allá estaba el negrito que nomás le brillaba la cabeza porque estaba calvo. Dice, y después dice, no, es aquel que está allá. Dije, hasta me reí, hermanos, porque sí me la hizo bien buena. Sí me creí, pues, yo pensando pues que Maureen era. En aquel tiempo era muy bromista, ya cambió. Y ahora ya lo perdoné y todas las cosas que... Pero me jugó una broma pues bien buena que todavía me acuerdo y me da risa. Porque yo sí me creí que era un americano. Y no, pues sí, bien, ¿verdad? Morenito y todo, pero era de, ¿cómo se llama? De Colombia, ¿verdad? De Colombia. Y todo está por allá pastoreando. Muy bien buena persona el pastor. Pero uno platica, aunque sean morenitos, ya no hay racismo, hermanos. Chinitos o lo que sean, cuando tú sabes que es tu hermano, cuando tú sabes que ese está peleando por la fe, tú te unes a él. Tú tienes el mismo sentir. Y tú dices, somos uno en Cristo, somos un cuerpo. Donde quiera que estén, pobres o ricos, mientras digan soy cristiano, soy evangélico, tú puedes coincidir con ellos. Tú puedes hablar con ellos libremente. Tú puedes entablar una conversación porque tienen el mismo sentir, tenemos el mismo sentir, pensamos lo mismo y vamos para el mismo reino, le servimos al mismo reino, al mismo Dios, porque somos un cuerpo en Cristo. Y así debe de ser. Siempre tenemos que buscar la unidad. Aquí, donde quiera, si usted se va para otro lugar, donde quiera que usted vaya, busque una iglesia donde estén unidos en el Señor. Y hágase miembro de la iglesia, donde quiera que usted vaya, si se cambia de estado o se va para su país, y hágase miembro de una iglesia y trate de unirse al cuerpo de Cristo. Trate de estar unidos, un solo sentir. Yo sé que no somos perfectos, pero trate de ser lo que esté a su alcance para estar unidos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Porque si vamos a ver perfecciones, no somos perfectos nadie, hermano. Aquí todos somos imperfectos, pero hay que siquiera encajar un poco en la unidad, en el Señor, en la unidad del servicio a Dios, porque ahí está la bendición. A lo mejor el imperfecto es uno, hermanos, y uno quiere que los demás sean perfectos, y el problema es uno mismo. Y le estamos echando la culpa, no, que aquel no es como yo, no, que aquel tampoco es como yo, y aquella tampoco, no. Pues nadie somos como nosotros, hermano. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos somos diferentes. Pero como leímos un versículo, hay que soportarnos en amor, los unos y los otros. Pero es bonito cuando todos coincidimos en unidad para servir a Dios. Es bonito y es precioso y a Dios le da gozo. ¿Cuántos se han gozado con la enseñanza? Nos ponemos de pie. Este ha sido el mensaje. Esperemos que lo pongamos por práctica, que cuando usted venga el domingo, usted venga unánimes. Pasen al altar y vamos a darle una alabanza a nuestro Dios, un canto de adoración, para así cerrar este servicio y nos vamos a nuestros hogares. Acuérdese, cuando usted venga el domingo, venga con un solo sentir de adorar a Dios, de unirse a los que estamos aquí a la iglesia para adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es el que merece la alabanza y la adoración, y por eso hacemos estos cultos para Dios
y no para nosotros, sino para agradar a Dios. Adoremos a Dios con este canto y nos despedimos en breve para ir a descansar cada uno a sus hogares. Quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Se lo cantamos al Señor. Quiero ser. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Sí, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Queremos tener el mismo sentir que tú tienes, Señor. Queremos, Señor, sentir lo que tú sientes, Señor, amar lo que tú amas, Señor, tener la misma pasión que tú tienes, Señor, para así unidos agradarte, Señor, servirte en espíritu y en verdad, unánimes juntos, todos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, para alabanza de tu gloria, Señor. Queremos agradarte, Señor, ser fieles a ti, Señor, que tú nos sigas, Señor, ayudando para llegar a la perfección de un varón perfecto como Jesucristo es, Padre. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a llegar a esa medida y esa estatura, a la plenitud de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirige y que nos enseña, porque es el Maestro por excelencia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, para llegar con bien a nuestros hogares, en nuestros vehículos, y que mientras dormimos en la noche, Señor, en el descanso, Padre, tú nos des reposo, nos des paz, y así podamos despertar el día de mañana para servirte el día de mañana como tú te lo mereces, con nuestro estilo de vida, Padre, allá afuera, que podamos honrarte y glorificarte como tú te lo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el domingo a las 5 de la tarde. Acuérdense, los domingos es a las 5, los lunes, los miércoles a las 7:30, los viernes a las 7:30, pero los domingos a las 5. Puede venirse temprano. Dios les bendiga y hasta el domingo.